Buenos días, amada iglesia. Que el Señor les continúe bendiciendo. Vamos a orar antes de dar inicio al sermón. Bendito Dios y Padre, que estás en gloria, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, Señor, por tu bondad para con nosotros, Señor. Te damos gracias, Padre, por traernos aquí, Señor, a reunirnos y adorarte en tu día, Señor. Te pedimos, Padre, que me ayudes en medio de la exposición de este sermón, Señor. Que perdone, Señor, mis errores y imprecisiones, Padre, pero que a pesar de mis limitaciones, Señor, utilices la verdad y tu palabra, Señor, para producir frutos en nuestra vida. Señor, abre nuestros corazones, el mío, Señor, y el de todos los que están aquí, porque nos verán por el video, Señor, para que tú, Padre, hagas la obra que quieres y deseas hacer en nuestras vidas. En el nombre de tu amado Jesús oramos. Amén, amén y amén. Mis hermanos, en el día de hoy vamos a continuar con la serie expositiva de la Carta a los Efesios y los invito a que abran sus Biblias en la Carta a los Efesios, capítulo 1. Vamos a leer los versos desde el 3 hasta el 14, sin embargo el sermón se va a centrar solo en los versículos del 3 al 6, pero voy a leer del 3 al 14 para que veamos la unidad o el sentido de este pasaje. Efesios capítulo 1, versículo del 3 al 14. El sermón en el día de hoy lo he titulado Bendito sea Dios, Él nos ha bendecido. Bendito sea Dios, Él nos ha bendecido. Efesios 1, 3 dice: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo para sí mismo, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, la remisión de los pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, en quien asimismo recibimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad, para que seamos nosotros los que antes hemos esperado en Cristo para alabanza de su gloria. En Él creísteis también vosotros al oír la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. En Él también desde que creísteis fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia para la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. En el texto griego original, los versículos que acabamos de leer del 3 al 14 componen una sola frase que abarca el pasado, el presente y el futuro del propósito eterno de Dios para su iglesia. El pasaje presenta un bosquejo general que hace el apóstol Pablo del plan maestro de Dios y nos muestra las acciones de cada persona de la bendita Trinidad. De los versículos 3 al 6, que es donde nos ocuparemos hoy, el apóstol nos expone el aspecto pasado de la salvación, la elección, y nos muestra o se centra en la obra del Padre. En los versículos del 6b al 11 se muestra el aspecto presente del plan de salvación, es decir, la redención, y se centra en la obra del Señor Jesucristo. Y en los versículos del 12 al 14 se presenta el aspecto futuro de la salvación, que es la herencia, centrado en la obra del Espíritu Santo. Dentro de este glorioso plan se encuentra todo creyente que ha existido, existe y existirá en la historia de la humanidad. Pablo hace una referencia aquí a la bendita Trinidad y nos muestra que el origen de toda bendición es Dios Padre, que la esfera en la cual es otorgada toda bendición es en Cristo y que la naturaleza de estas bendiciones es espiritual, las cuales el Espíritu Santo aplica en nuestros corazones, y cada una de estas terminando con la expresión para alabanza de su gloria, como vimos nosotros. El sermón de hoy lo he estructurado en 3 epígrafes, 3 puntos sencillos. En primer lugar, veremos la fuente de toda bendición espiritual. En segundo lugar, veremos la clase de toda bendición espiritual.
Y en tercer lugar veremos la meta de toda bendición espiritual. La fuente, la clase y la meta de toda bendición espiritual. Versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí la palabra bendito es el griego eulogeo, de donde se deriva la palabra elogio, que es una aclamación que se le da a alguien por su bondad. Y debido a que Dios es el único realmente bueno por excelencia, es el único realmente bendito por excelencia. Por tanto, nuestras alabanzas y nuestros elogios siempre deben ser dirigidos a Él. Dios no solamente hace cosas buenas, sino que Él es bueno en su esencia. La bondad de Dios es su naturaleza. Es por esto que nosotros vemos en la Escritura a hombres piadosos exaltando y elogiando siempre a la bondad de Dios. Y de hecho, nada puede ser más beneficioso para el pueblo de Dios que alabarlo y exaltarlo, elogiarlo por su bondad para con nosotros. En todas las cosas, en cualquier situación que nosotros estemos atravesando, sea dolor, adversidad, prueba, frustración, todo, en medio de todo nosotros hemos de alabar a Dios, porque Dios es bueno en medio de todo ello. Hay muchísimas razones por las cuales alabar y elogiar el nombre de Dios, pero en el texto de hoy el apóstol Pablo nos enseña que Dios debe ser bendecido, elogiado, alabado por la bondad que ha derramado sobre nosotros, por haber derramado toda bendición en nosotros. El texto dice que nos bendijo con toda bendición espiritual. Miren, bendito sea el Dios, hay una alabanza, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. La alabanza se produce entonces por la contemplación de las bendiciones que el Señor ha derramado en nosotros. Nuestro Dios es bendito, es bendecido por su pueblo debido a la bondad que Él derrama, y este Dios bendecido nos otorga su bondad. Dios bendice porque Él es la fuente de toda bendición, Él es la fuente de toda dádiva. Recordemos las palabras de Santiago, que nos dice que toda buena dádiva desciende, todo don desciende ¿de dónde? Del cielo, del Padre de las luces. Entonces, Dios el Padre es la fuente de toda bendición espiritual. De hecho, cuando nosotros vemos los verbos o las acciones que hemos leído en el texto, nos damos cuenta que el Padre es el sujeto que está realizando estas acciones. Es el Padre quien nos ha bendecido, quien nos ha escogido, es el Padre quien nos ha predestinado para ser adoptados como hijos suyos, es el Padre quien nos ha concedido su gracia, es el Padre quien nos ha hecho conocer su voluntad y su propósito, es el Padre quien nos ha amado, quien ha derramado su superabundante gracia en nosotros, es el Padre la fuente de toda bendición. Él nos ha bendecido. ¿A quiénes? ¿A quiénes ha bendecido a Él? Versículo 2 del sermón anterior: a los santos y fieles. A esos son a los que Él ha bendecido. Pablo viene hablando a los santos y fieles en Éfeso que están en Cristo, ¿cierto? Y dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido. Es a los santos y fieles a los que Él ha bendecido. ¿Por qué? Hago esta aclaración porque el tipo de bendición que se muestra aquí no es universal, sino particular. Ciertamente Dios ha bendecido a toda la humanidad, toda la creación. Dios ha derramado su favor sobre ellas, ¿cierto? Pero el tipo de bendición espiritual que nos está hablando el texto no es universal en el sentido de que sea para todos los seres humanos, sino únicamente para los santos, los fieles, los elegidos, los creyentes. Esto lo vamos a ver más adelante en detalle. Entonces nosotros, el pueblo de Dios, bendice a Dios con palabras, lo elogiamos, pero Dios no nos bendice con palabras, sino que Él nos bendice con hechos. Él ha derramado toda bendición espiritual sobre nosotros y su pueblo lo bendice a Él con palabras, con alabanza. Recordemos que nosotros no tenemos nada que darle a Él. Nosotros no podemos bendecirlo a Él con nuestras acciones o agregarle algo a Él. Él comunica su bondad a nosotros. Recordemos que a Dios no le falta nada, no tiene necesidad de nada. Él es autoexistente, es autosuficiente, es eternamente completo. Somos nosotros los que necesitamos desesperadamente de su bondad. Nuestro Padre entonces celestial nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Y aquí la palabra espiritual es del griego neumáticos, que se emplea con relación a la obra del Espíritu Santo. Se refiere al origen de las bendiciones. Aquí espiritual se refiere a la fuente de toda bendición. El teólogo Charles Hodge menciona
y cito, estas bendiciones son espirituales no meramente porque pertenecen al alma, sino porque son derivadas del Espíritu Santo, cuya presencia e influencia constituyen la gran bendición obtenida por Cristo. Fin de la cita. Entonces la bendición que Dios nos da es espiritual. Y sin duda aquí encontramos un contraste con muchas de las bendiciones prometidas en el antiguo pacto, que en su mayoría eran naturales, físicas, terrenales. Que recordará, por ejemplo, Deuteronomio 28, donde las bendiciones por la obediencia se referían a abundante cosecha, abundante ganado, abundantes hijos. ¿Sí? Y es cierto que en el Nuevo Testamento y en la Escritura el Señor nos habla de que el Padre también nos bendice a nosotros de manera natural, física, desde el alimento, la ropa, todo. El Padre tiene un cuidado paternal sobre nosotros. Pero cuando nosotros estudiamos y analizamos el Nuevo Pacto, nos damos cuenta que sus promesas son particularmente espirituales. Un nuevo corazón, la ley de Dios escrita en su corazón, en nuestros corazones, su espíritu en nosotros, un conocimiento personal de su pueblo hacia Él, la presencia de Él con su pueblo para siempre. Son bendiciones de tipo espiritual las que vemos en el Nuevo Pacto. Otra cosa que también debemos decir, que el texto no habla de que Dios quiera darnos toda bendición espiritual, sino que se nos dice que ya Él nos ha bendecido. Ya Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Ya Él nos ha dado toda bendición espiritual. Todo lo que usted y yo necesitamos para nuestra vida cristiana ya ha sido dada por Dios. Ya ha sido provisto por Dios. Cada bendición del Espíritu Santo nos ha sido dada por el Padre por estar en su Hijo. Recordemos el sermón anterior de nuestra unión en Cristo. El creyente está unido a Cristo. Y por estar en Cristo, por estar unido a Cristo, toda bendición espiritual te pertenece a ti. Claro, es cierto, debemos madurar, debemos crecer en la fe. Y en la medida que nosotros maduremos y crezcamos en la fe, experimentaremos y disfrutaremos más de estas bendiciones. Pero ya son tuyas, ya son nuestras. No es que tienes que ganar las bendiciones espirituales. Ya ellas han sido ganadas por Cristo y están para ti. El texto continúa diciendo, en los lugares celestiales. Estas bendiciones espirituales están en los lugares celestiales. Estos lugares celestiales no son el cielo visible que nosotros contemplamos cada mañana o cada noche. No es el firmamento que nosotros vemos, sino que son la esfera en la cual se disfrutan estas bendiciones espirituales. Los lugares celestiales son la esfera de las realidades espirituales en las cuales nosotros somos llevados una vez estamos en Cristo. Los lugares celestiales abarcan toda la extensión del reino de Dios y su dominio soberano sobre todo, por completo. Recordemos, nosotros como ciudadanos del reino de Dios tenemos una doble ciudadanía. Tenemos una ciudadanía ciertamente en esta tierra, pero también tenemos una ciudadanía primordial que está en los cielos. Somos ciudadanos del reino de Cristo. Recordemos el sermón anterior. Los lectores, los receptores de la carta de Pablo estaban en Éfeso y estaban ¿dónde? En Cristo. Residían en dos lugares, ¿se acuerdan? En Éfeso y en Cristo estaban los santos y fieles. Usted puede viajar a otro lugar, usted puede salir de aquí e irse para otro país. Y mientras usted esté en otro país, usted sigue siendo ciudadano colombiano y goza de todos los beneficios y privilegios que le otorga la ciudadanía colombiana. No importa el lugar donde usted se encuentra, usted sigue siendo un ciudadano colombiano. De igual manera, nosotros los cristianos que somos ciudadanos del reino de Dios, tenemos todos los privilegios y los derechos que la ciudadanía celestial otorga mientras residimos en esta tierra. ¿Sí? No hay ningún conflicto entre esto. Nuestra vida verdadera se encuentra en los lugares celestiales. Nuestro Padre está allí, nuestro Salvador está allí, nuestro nombre está allí, nuestra morada está allí. Los cristianos poseen toda bendición espiritual en los lugares celestiales porque esta es una realidad en Cristo. Recordemos la expresión en Cristo, que es clave y es la esencia de toda la carta. La esfera dentro de la cual son otorgadas todas las bendiciones espirituales es el Señor Jesucristo. Fuera de la unión con Cristo no hay ninguna bendición espiritual. Es en Cristo donde se disfrutan y recibimos todas y cada una de las bendiciones espirituales. Antes estábamos en Adán, pertenecíamos a la humanidad caída y éramos receptores de la justa condenación divina. Pero ahora
Estamos en Cristo y pertenecemos a la humanidad redimida. Ahora somos receptores no de condenación, sino de gracia y bendición divina. Y Cristo mismo es la fuente de la bendición espiritual. Es en Cristo donde Dios nos bendice, nunca fuera de Él. Recordemos la expresión en Cristo, en Él, en el amado, por medio de Jesucristo. Cuando usted lee Efesios va a encontrar esto más de 40 veces. Es la esencia y la clave de esta carta, ¿sí? Y de hecho es la definición básica de lo que es un cristiano. ¿Qué es un cristiano? Es alguien que ha creído en Cristo, más aún alguien que está en Cristo. ¿Qué es un cristiano? Alguien que ha creído y está en Cristo. ¿Sí? Muchas personas pueden decir, yo creo en Cristo, yo creo en el Señor, pero realmente estás en Cristo. Eso es lo que define cuando alguien es un creyente o no, si está unido a Él. Es cierto que cuando nosotros somos convertidos, recibimos un Big Pack. El pastor Gerley habla de eso, un Big Pack, un paquete que nosotros recibimos cuando somos convertidos. Nosotros recibimos vida nueva, perdón, reconciliación, esperanza, gozo, etcétera, etcétera. Pero ser cristiano conlleva muchísimo más que eso. Es a Cristo mismo a quien tú recibes cuando eres convertido. Yo siempre he hablado, he conversado con amigos míos acerca de la oferta del evangelio un poco enredado, distorsionada, que se da incluso desde muchos púlpitos sanos e iglesias sanas. Porque pareciera que cuando se le presenta la oferta del evangelio al pecador, se presenta a Cristo aquí, a las bendiciones que Cristo da aquí. Se le ofrecen las bendiciones y a Cristo por otro lado, y esto no es así. Esto no es sano y no es lo que incluso la Escritura enseña. No puedes gozar, ni obtener, ni disfrutar ninguna de las bendiciones como el perdón, la limpieza, la santificación. Ninguna de estas bendiciones son posibles fuera de Cristo. Tú recibes a Cristo y es en Cristo donde todas estas bendiciones te pertenecen entonces. ¿Sí? A veces vemos no, tienes que arrepentirte de tus pecados, deja tu pecado y ven a Cristo. Tú no podrás dejar tu pecado si no vienes primeramente a Cristo. Y es en Cristo donde tus pecados serán dejados a un lado. Porque el dejar los pecados, el abandono del pecado, es una de las bendiciones, es una de las consecuencias de los frutos de estar unido a Cristo. Tú no le puedes decir al pecador, deja tu pecado y ven a Cristo. Él no va a poder dejar su pecado si no viene a Cristo primeramente. ¿Sí me hago entender? Es en Cristo. Siempre que presentemos la oferta del evangelio, presentemos a Cristo. Brindémosle a Cristo al pecador y una vez él venga a Cristo tal cual y como es, Dios lo recibirá y lo cambiará. Porque si él ha venido a Cristo verdaderamente, de seguro no seguirá siendo el mismo. Tendrá que verse reflejado entonces en un arrepentimiento, dejar los pecados, etcétera, etcétera. Y este es mi deseo, que tú comprendas la realidad de que estás unido realmente a Cristo. Y como vimos en el sermón anterior, tan real es esta unión como la cabeza está unida al cuerpo. Tan real como la vid está unida a los pámpanos. Tan real que todo lo que Cristo ganó y posee es tuyo también, por estar en Cristo. Tenemos que tener presente esta gran realidad de que estamos unidos a Cristo. Las riquezas de Cristo son nuestras riquezas. Sus recursos son nuestros recursos. Su justicia es nuestra justicia. Su poder es nuestro poder. Donde Él está, nosotros estamos. Lo que Él es, nosotros somos. Lo que Él posee, nosotros poseemos. Y tenemos la gran promesa de que algún día le veremos tal cual como Él es, porque seremos semejantes a Él. Primera de Juan 3:2. Y en nuestro texto hemos leído la superabundante bendición que viene a nosotros con Cristo, y es en Cristo. ¿Cuáles son? Los leímos. Hemos sido elegidos en Cristo, adoptados en Cristo, santificados en Cristo, limpiados en Cristo, redimidos en Cristo, perdonados en Cristo. Es glorioso realmente. ¿Cuánta bendición hay por nuestra unión con Cristo? Y yo me pregunto, ¿será que necesitamos algo más aparte de Cristo? ¿No es acaso Cristo suficiente? Si Cristo te ha sido dado en el momento de que tú has sido convertido, ¿qué más? No veas a Cristo simplemente como una posición o como algo más que añadiste a tu vida. Cristo no es algo que añadiste a tu vida, diría el pastor John Piper. Cristo es tu vida. No es un accesorio más en tu vida. Él se vuelve tu vida una vez has sido unido a Él. Toda bendición espiritual son nuestras por estar unido a Él. No tienes que ganarlas. No tienes que hacer mérito para obtenerlas. Ya Él las ha ganado. ¿Por qué buscar entonces cualquier bendición en otro lugar que no sea Cristo?
Nosotros estamos en una posición de bendición. ¿Y esta posición cuál es? Cristo. Estamos en Cristo y esta es la posición de bendición. Toda la vida cristiana se vive en el contexto de nuestra unión con Cristo. Unión con Cristo. Yo pregunto, ¿será que hay alguna posibilidad de que Cristo pierda la posición que Él tiene ante el Padre? ¿Cierto? De igual manera, no existe posibilidad que usted y yo, al estar en Cristo, perdamos la posición que tenemos ante Él. Entonces, esa es la fuente, ya sabemos la fuente de toda bendición, la bendita Trinidad. Vemos el Padre siendo la fuente de toda, pero Cristo siendo la esfera en la cual estas son disfrutadas y el Espíritu Santo aplicando todas estas bendiciones. La bendita Trinidad es la fuente de toda bendición espiritual. Ahora quiero hablar acerca de la clase, el tipo de toda bendición espiritual. Para eso vamos a enfocarnos en los versículos 4 y 5, que dicen lo siguiente: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, según nos escogió en Él. Pablo comienza mostrando los propósitos eternos de Dios, su plan maestro. Se preocupa por mostrarnos que todas las bendiciones de Dios son posibles y llegan a nosotros porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, antes de la creación, mucho antes de tu nacer, mucho antes de que tú llegaras a la fe. Ya Dios te había elegido, ya Dios te tenía en su mente. La elección de la cual nos habla el texto es una elección para salvación. Es una acción propia de Dios, la cual Él realiza de manera soberana y esta no puede ser regulada ni condicionada por el hombre. De hecho, la palabra escogió, que es del griego eklego, se encuentra en el tiempo aoristo. ¿Qué quiere decir esto? Que quiere decir que es una acción única, una acción puntual, una acción no prolongada, y aparte de estar en aoristo, está también en voz media. ¿Qué quiere decir que está en voz media? Que es un proceso que ocurre en el interior del sujeto. Nada lo condiciona, lo mueve a que él realice la acción. Esto quiere decir que la elección de Dios se trata totalmente de una acción independiente por parte de Dios. Dios no solo escogió por sí mismo, sino que Él escogió para Él mismo. Y esta elección de Dios sí o sí atrae de manera irresistible a todos aquellos a los cuales Él ha predeterminado colocar su amor y salvación, a los cuales Él ha predeterminado amar y perdonar. No atrae a todos. La elección de Dios atrae únicamente a los que Él ha elegido. Ya hemos tenido 2 clases hablando del decreto de Dios con respecto a la predestinación. Así que están bien afinaditos con esto. Y Dios decretó que el hermano Vicen hablara del decreto hoy en la predestinación y que ahí me tocara un pasaje como Efesios 1:3 donde vamos a hablar de la elección y el decreto también. Sí, no es casualidad. O sea, que usted de aquí hoy sale bien finito con el tema de la elección y el decreto, ¿cierto? Entonces Jesús dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Juan 6:44. Y allí la palabra trajere en el original alude a una fuerza irresistible, a una gran fuerza irresistible. Imaginemos, por ejemplo, usted ha visto en películas, o si de pronto lo ha visto presencialmente, las chatarrerías de autos. ¿Usted ha visto las chatarrerías de autos donde llegan los autos para ser chatarrizados? Y hay un electroimán gigante. Ese imán, cuando es activado, aplica una fuerza magnética tan poderosa que no hay hierro que se le resista a la atracción de ese metal. Todo el hierro que esté por allí es atraído por ese metal, por la fuerza magnética de ese metal. No puede resistirse. Sin embargo, al lado del hierro hay otros metales como el cobre o el aluminio. Y la fuerza magnética del imán no atrae al cobre ni al aluminio, solo atrae al hierro. De igual manera, la elección de Dios sí o sí atraerá, no a todos, sino únicamente a los que Dios ha predeterminado escoger. A esos atraerá irresistiblemente hacia Él. ¿Cuándo ocurrió esto? ¿Cuándo ocurrió la elección? Bueno, como hemos visto en las escuelas, ocurrió en la eternidad. Dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo fuimos predestinados por Dios de manera soberana para ser suyos, para pertenecerle a Él. Él designó a la iglesia, al cuerpo de su Hijo, antes de la fundación del mundo.
En la eternidad, cuando solo existía la bendita Trinidad, estas tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, hicieron un pacto en el cual en amor predestinaron a un grupo específico de personas, las cuales serían su pueblo, su propiedad, su amada iglesia. Las tres benditas personas de la Trinidad se preocuparon por cada uno de su pueblo antes de la creación del mundo. Esto anula y tira a un costado la creencia de que la salvación fuese una ocurrencia de Dios de último momento o un plan B cuando él vio que algo le había frustrado su plan inicial. La salvación fue planeada antes de la fundación del mundo. Y esto es lo que nos está mostrando el apóstol Pablo, que desde la eternidad en el pacto intratrinitario, el pacto de redención, las tres personas de la Trinidad acordaron que el Padre elegiría, que el Hijo redimiría o ejecutaría el plan y que el Espíritu Santo aplicaría los beneficios obtenidos por el Hijo. La gracia salvadora de Dios entonces comienza a funcionar mucho antes de que tú hayas nacido. La gracia especial de Dios comienza a funcionar mucho antes de que nosotros existiéramos. Dios escogió solo a aquellos a quienes salvaría de su pecado. Fue en la eternidad donde el Señor contó a su pueblo y entonces lo predestinó. Decidió poner su amor salvífico en ellos, no en toda la humanidad. La doctrina de la elección no fue inventada por Agustín de Hipona, no fue inventada por Juan Calvino. Ellos simplemente proclamaron una verdad que no puede ser negada en las Escrituras. Dios escogió a aquellos que han de ser salvos. Es una verdad que no puede ser negada. La elección es bíblica. En el Antiguo Testamento vemos que Dios escogió a un idólatra como Abraham, no a su padre ni a su hermano, solo a Abraham, para ser su amigo y hacer pacto con él. En el Antiguo Testamento nosotros vemos que Dios escogió a un pueblo para ser su pueblo especial. No todos los demás pueblos, escogió solo a un pueblo. Y en el Nuevo Testamento nosotros vemos que el Señor ha elegido un grupo de personas desde la eternidad para que sean su pueblo especial. No todos. Dios siempre ha sido selectivo en la manera en que Él obra, en la manera en que Él actúa. Algunos erróneamente piensan, distorsionando esta doctrina o incluso haciendo caricaturas que son hasta ridículas. Dicen, bueno, ustedes lo que creen en la elección, si ya Dios entonces eligió a los que han de ser salvos, ¿para qué entonces vamos a predicar? Ya los salvos serán sí o sí salvos, pues bueno, prediquemos o no prediquemos, ellos serán salvos. Esto realmente es un desconocimiento total de la enseñanza bíblica. Porque si algo supiésemos de la Escritura, sabemos que Dios no solamente decretó el fin, sino que decretó los medios por los cuales se obtendría ese fin. Y Dios decretó que a través de la predicación del Evangelio, los suyos serían salvos. Por lo tanto, la doctrina de la elección no anula en ningún momento la predicación y la proclamación del Evangelio. De hecho, en 2 Timoteo 2:10, Pablo dice que todo lo ha soportado por amor a los escogidos. Y dice, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo con gloria eterna. El deseo de Pablo era alcanzar a los escogidos. ¿A quién eran los escogidos? Aquellos que ya habían sido elegidos por Dios en la eternidad. ¿Con qué fin Pablo se estaba esforzando y soportando toda la persecución, el sufrimiento y todo lo que él padecía? ¿Con qué fin? Con que ellos pudieran, a través de la predicación del Evangelio, recibir la fe salvadora según el decreto soberano de Dios. Los medios son necesarios. Esta elección soberana tampoco se basó en la previsión que Dios tuvo acerca de nuestra obediencia o que Dios viajó en la especie de algún túnel del futuro y entonces vio quiénes iban a creer a la oferta del Evangelio y entonces a estos escogió. Todas estas ideas son negadas por la Escritura. Si Dios hubiese mirado al futuro, no hubiese visto personas creyendo en Cristo, sino personas odiando a Cristo. Esa es la realidad de la enseñanza de la Escritura. Pecadores que rehúsan a Cristo. El Padre no podía haber escogido a nadie basado en la fe que alguien tendría, porque sencillamente nadie podría haber creído por iniciativa propia. Nadie puede. El Padre vio a una humanidad caída y libremente decidió escoger para salvación a algunos y darle fe. Y sí, alguno pensará, hermano, pero yo elegí a Cristo. Sí, así es, tú elegiste a Cristo, pero porque primeramente Él te eligió a ti. Hermano, pero yo me decidí por Cristo y cantamos el himno, yo he decidido seguir a Cristo. Sí, tú te decidiste por Cristo, pero fue porque Él primero se decidió por ti en la eternidad. Esa es la enseñanza de la Escritura. No hay méritos, todo es por pura gracia.
no merecemos su favor, ¿sí? De hecho, miren que nuestro texto dice, nos escogió en Él, nos escogió en Él. Es decir, fuimos escogidos en Cristo, no fuimos escogidos aparte de Cristo. El hecho de haber sido escogidos en Cristo excluye todo mérito nuestro. El hecho de que nosotros seamos elegidos en Cristo claramente nos muestra que somos indignos. No pudimos ser escogidos fuera de Él, sino en Él. Fuera de Él no tendríamos méritos para ser elegidos. El mérito descansa únicamente en Cristo. Fue en Él en quien fuimos elegidos. Y la intención de este sermón también es recordarte lo mismo que el apóstol Pablo quería recordar a los efesios. Ustedes están anclados a los propósitos eternos de Dios. El propósito eterno de Dios, lo que Él decretó desde la eternidad, tú estás anclado a ese propósito. Nada ni nadie podrá dañar ni cambiar ese propósito. No importa cuál difícil sea la situación que estés atravesando, no importa los momentos de oscuridad del alma que estés viviendo, como decían los puritanos, yo quiero recordarte que tú estás anclado firmemente al propósito eterno de Dios. Recuerda, toda bendición espiritual, comenzando por la elección, te ha sido dada en Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Y para qué te escogió? ¿Para qué te escogió Dios? Ya dejamos en claro que Dios te escogió en Cristo, no por mérito alguno tuyo. No hay mérito en ti ni en mí. Pero ¿para qué te escogió? El texto dice, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Para que fuésemos santos y sin manchas. Esto indica que cuando Dios te escogió a ti y a mí, no éramos ni santos ni muy puros, sino todo lo contrario. Éramos pecadores e indignos. Y Él nos escogió entonces para ser santos y sin manchas, algo que no éramos. Éramos dignos más bien de culpa y de condenación. ¿Sí? Ahora, es cierto que en la práctica, aún siendo creyentes, estamos lejísimos de ser santos. Y es cierto que en la práctica estamos mucho más lejos de ser sin manchas. Pero el apóstol Pablo aquí está hablando de una santidad posicional. Es decir, somos santos en virtud de que estamos en Cristo. Sí, que hemos sido apartados en Cristo. Recuerda, lo que Él es y Él posee es tuyo también. Su justicia es nuestra justicia, su santidad es nuestra santidad. ¿Sí? Somos santos porque estamos en Él. Ahora, esto no quiere decir, como algunos creen, de que entonces la doctrina de la elección nos dice a nosotros, bueno, si yo soy un elegido, puedo vivir como yo quiera, como me dé la gana, puedo pecar porque igual yo soy un elegido y seré salvo. Esto también es una caricatura de la doctrina de la elección. ¿Por qué? Porque la misma doctrina de la elección en el texto te está diciendo que tú fuiste escogido para ser santo, para ser sin manchas delante de Él. ¿Sí? La elección jamás incentiva el pecado, sino todo lo contrario, incentiva la santidad. Dios nos eligió para ser santos y sin manchas. Es cierto que tendremos un estado de santidad, de perfección total en la glorificación, pero el proceso de la santificación empieza aquí y ahora. ¿Sí? Allá seremos perfeccionados, perfectamente santos, pero el proceso de la santificación, el proceso de la mortificación de nuestro pecado empieza aquí y ahora. Y de paso, permíteme preguntarte, ¿cómo vas tú con eso? ¿Cómo vas en tu proceso de santificación? ¿Cómo vas en la mortificación de esos pecados predilectos que tú tienes? ¿Cuánto tiempo dedicas a los medios de gracia que Dios ha dispuesto para que mortifiques tu pecado y crezcas en santidad? Serían preguntas que deberíamos hacernos nosotros en este día. Recordemos que para ser santos, no solo bastó que el Padre nos eligiera, sino que su Hijo tuvo que venir, tuvo que sufrir, tuvo que morir para poder santificarnos. Recuerda lo que el pecado le hizo a Jesús. Recuerda que el pecado en el cual nos deleitamos costó la vida de nuestro Salvador en esta vida, en esta tierra. No coqueteemos con nuestro pecado. Busquemos la santidad. Vivamos a la altura del llamado que el Señor nos ha hecho. ¿Y por qué te escogió? Sí, ya sabemos todo esto. Ya sabemos que Él nos ha elegido, sabemos para qué nos ha elegido, pero ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me eligió? ¿Por qué te eligió? El texto continúa diciendo, en amor, habiéndonos predestinado. En amor, habiéndonos predestinado. Dios elige a los que serían salvos con base en su amor. No en algún mérito que vea en ti. Es con base en su amor. Él escogió, recordemos Deuteronomio 7, a Israel para ser su pueblo, no por algo en ellos, sino por el amor de Él mismo.
De igual manera, Dios te ha elegido a ti por su amor. El amor que habla la Biblia, el amor ágape, no es una emoción ni un sentimiento. Es una disposición del corazón por la cual se procura el bienestar de los demás. De hecho, el mismo Jesús dijo que no hay mayor amor que este, que uno ponga la vida por sus amigos. Eso es exactamente lo que Jesús hizo a favor de los que lo amaban, de los que él ama, de los elegidos de Dios. Él nos amó y nos seguirá amando por toda la eternidad, según el puro afecto de su voluntad. Dios me escogió, ¿por qué? Porque me amó. ¿Y por qué me amó? Porque quiso amarme. Dios me escogió porque me amó, por eso te escogió, porque te amó. ¿Por qué te amó? Porque quiso amarte. La razón descansa en Él, no en ti y en mí. Él quiso amarte, quiso amarme. No había ninguna razón en mí ni en ti para que Él depositara su amor en nosotros y por consiguiente nos eligiera. Pero aún así nos amó y aún así nos escogió. Me amó porque quiso amarme. Recuerda eso. Me amó porque quiso amarme. La razón descansa en Él y no en algún mérito en mí. Quita de tu mente cualquier mérito. Cualquier idea de mérito, quítala de tu mente porque ya no estarías hablando de gracia. ¿Sí? Pero la Biblia enseña que hemos sido salvados por gracia. Hermanos, si hemos sido salvados por gracia, quiere decir que no puede ser por mérito. No quiere decir que no puede ser por alguna cosa pequeñísima que tú hayas tenido. Es por un favor inmerecido, realmente inmerecido que Dios ha otorgado en ti. ¿Y cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado? Sí, ya sabemos para qué me escogió, sabemos por qué me escogió, Él me ha amado, pero ¿cuál es el resultado de que Él me haya amado y me haya escogido? El texto dice, para ser que adoptados, hijos suyos por medio de Jesucristo. La adopción. Miren, si hay una doctrina hermosa es la doctrina de la adopción, pero que lamentablemente poco se predica desde los púlpitos. La adopción es una doctrina hermosa. El resultado de que Dios me haya amado y me haya escogido es ser adoptado como hijo suyo por medio de Jesucristo. El mismo Dios estableció el destino de todos los creyentes en el pacto de redención. Y ese destino era la adopción como hijos de Él. Recordemos que la adopción es un acto por el cual una persona recibe como hijo a alguien que no lo es. Y en el derecho romano se ha dicho muchas veces que cuando una persona era adoptada, recibida como hijo, recibía todos los derechos y privilegios tal cual como si fuera un hijo de carne y sangre. Y en el Nuevo Testamento nosotros vemos que la adopción es un acto de la soberanía de Dios en la cual no hay mérito humano. Fíjense, no hay mérito humano en la elección, no hay mérito humano en el amor de Dios para ti, no hay mérito humano tampoco en la adopción. El texto, la cascada de bendiciones que vemos en Efesios excluyen el mérito. Todo descansa en Él, ¿sí? Simplemente hay gracia con base en la obra realizada por Cristo. Cuando nosotros somos adoptados por Dios, nosotros venimos a poseer con pleno derecho la condición de hijos en relación con nuestro Padre. De hecho, esta es la promesa de todo aquel que ha creído en Él, según 1 de Juan 1:2. Dios en su gran amor nos hace más que ciudadanos y siervos. Él nos convierte en sus hijos. Dios en amor eligió a los pecadores a los cuales Él redimiría e incluiría en el círculo de su propia familia. ¿Sí? Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Abba Padre, una exclamación profunda de filiación. Es la palabra Abba. Era una expresión aramea de cariño. ¿Sí? De hecho, el mismo Jesús nos enseñó a nosotros a dirigirnos a Dios como nuestro Padre. Y la adopción que Dios hace es tan gloriosa y tan distinta de la adopción que realizan los padres humanos, porque si bien es cierto, un padre humano puede adoptar como hijo a alguien que no lo era, ¿cierto? Puede amarlo tanto como a un hijo de carne y sangre, puede incluso ponerlo al mismo nivel en privilegios, de derechos, darle la misma porción de la herencia. Sin embargo, el padre humano no puede impartir su naturaleza propia distintiva en el hijo adoptado. En cambio, la adopción de Dios sí. Tenemos la promesa de 2 de Pedro 1:4, donde dice que se nos ha hecho participantes de la naturaleza divina, y la de 1 de Juan 3:2, que se nos dice que seremos tal cual como Él es. Un padre humano no puede hacer esto. Yo recuerdo la porción del libro
Solo en Cristo, del doctor Sinclair Ferguson, uno de mis teólogos contemporáneos favoritos. Y en uno de sus capítulos, el libro tiene tantos capítulos, lo recomiendo, Solo en Cristo, él habla acerca de lo que es la adopción y cuenta una historia. Yo obviamente por causa del tiempo la voy a parafrasear, pero es más o menos esta es la idea. Convertirse en heredero significa recibir el derecho a poseer las riquezas que primero posee otro. Dios, el Creador, es dueño de todo. Y al Padre le plació darle a Adán en el Edén la herencia del paraíso, la herencia de la creación. Sin embargo, Adán por su desobediencia perdió la herencia. Pero Dios, en su amor, había establecido que esta herencia debía de ser restaurada y había destinado a que el verdadero heredero vendría de la simiente de Eva y restauraría la herencia que Adán había echado a perder. En efecto, el heredero vino, obedeció donde Adán había obedecido, resistió la tentación donde Adán había caído, triunfó donde Adán había perdido y por consiguiente se ganó todo el derecho a poseer no una parte, sino la totalidad de la herencia. Pero el heredero no se conformó simplemente con haber ganado toda la herencia, sino que clamó y rogó al Padre compartir la herencia con nosotros los pobres y desheredados. Y él rogó para que fuésemos adoptados en su familia como hijos. El Padre escuchó la oración de su Hijo y lo complació, adoptándonos a nosotros y compartiendo su herencia con nosotros. ¿Logras ver la implicación de esto? Dimensionas lo que esto significa. Todo lo que el Hijo ganó, todo lo que el verdadero heredero tiene y posee, es tuyo y mío también. La herencia que Cristo ganó es nuestra también. No olvidemos esta verdad. Este amor eterno, este amor del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en nosotros debe llevarnos a la total humildad, debe llevarnos a la seguridad y al consuelo. Hermanos, Dios te tiene en sus manos desde y hasta la eternidad. Si Dios te amó en la eternidad, te amará hasta la eternidad. No dejará de amarte. Esto es lo que hace que nuestro corazón se una al del apóstol Pablo y exclame: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Muy rápidamente y por último, la meta de toda bendición espiritual. Versículo 6, parte A. Dice: para alabanza de la gloria de su gracia. Esa es la meta de toda bendición espiritual. Ya vimos la fuente, ya vimos la clase o el tipo de toda bendición espiritual y muy rápidamente la meta de toda bendición espiritual. ¿Por qué Dios hizo todo lo que hizo? ¿Por qué hizo todo esto por nosotros? ¿Por qué me escogió antes de la fundación del mundo? ¿Por qué me amó? ¿Por qué te amó? ¿Por qué te adoptó? ¿Por qué te eligió? ¿Por qué te salvó? Respuesta: para alabanza de la gloria de su gracia. Todo lo que hizo, lo hizo para alabanza de la gloria de su gracia. El hermano Vitzen hablaba algo muy cierto. La elección de Dios no es algo arbitrario. ¿Qué es arbitrario? El término arbitrario, para hacerme entender mejor, es una acción que se realiza sin ninguna razón, por capricho. Eso es ser arbitrario. Y obviamente esto va en contra del Dios de la Biblia. Dios no realizaría una acción sin alguna razón. Es cierto que no hay alguna razón en nosotros para que Él haya hecho lo que hizo, pero esto no quiere decir que no haya alguna razón en Dios para hacer lo que Él hizo. ¿Sí? Ya hemos visto que la elección es para salvación, ahí hay un propósito, que la predestinación es de acuerdo a su propósito, esto no es por capricho, que es para manifestar las riquezas de su gracia, para mostrar su misericordia, para revelar su maravilloso carácter, para exhibir la supremacía de sus múltiples perfecciones. Esto no fue por capricho, ni sin alguna razón. Él ha actuado según su buena y placentera voluntad. En la elección eterna de los creyentes, Dios hizo brillar de un modo único la gloria de su gracia, lo que inevitablemente lleva a la alabanza de su gloriosa gracia. ¿Sí? Ahora quiero dirigirme para terminar a los no creyentes. Ya que hay alguno aquí que esté sin Cristo, que nos vea a través del video. Al tú no haber creído en Cristo, si tú no has creído en Cristo en este momento, tú no estás en Cristo. Y lamentablemente ninguna de todas estas bendiciones que nosotros hemos hablado hoy te pertenecen. No las puedes tener fuera de Cristo.
Lo único que hay para ti realmente es juicio y condenación. Condenación eterna. Tú no tendrás bendición ni en esta vida ni después de tu muerte. Eso es lo que tú tienes ahora mismo por no estar en Cristo. Pero a pesar de lo dura que sean estas palabras, el Señor ha prometido que de ninguna manera Él rechazará o echará fuera a cualquiera que venga a Él. Y Cristo te está siendo ofrecido en este momento. Cristo te está siendo dado para que vengas a Él en arrepentimiento y fe. Ven a Cristo tal cual como estás. Ven a Él en este momento. Lamentate de vivir esa vida contraria a la voluntad de Dios y ruégale al Señor que te perdone y te reciba en el círculo de su familia. No necesitas tener mérito alguno para esto, como hemos visto en el día de hoy. Solo clama a Cristo que te salve. Si el Señor ha hablado a tu corazón hoy, no endurezcas tu corazón. La Escritura lo dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. No postergues el día para arrepentirte. No caigas en la mentira de no, tal vez mañana me arrepentiré. Tú no sabes si hay un mañana para ti. Es ahora, hoy es el día de la salvación. Ven a Cristo en este momento, clama a Él en este mismo instante y yo te aseguro por el poder de la palabra de Dios que si clamas a Él en este mismo instante, tú serás salvo en este mismo instante. Y ahora quiero dirigirme a mis hermanos, a los creyentes. Hemos visto que la razón de todas las cosas finalmente es la gloria de Dios. Yo te ruego que no seas frío ante la realidad de que nuestro Padre Celestial nos amó antes de la fundación del mundo. No repitamos esta doctrina como simplemente una repetición de palabras, sino profundícela, interioriza esto. El Padre me amó desde antes de la fundación del mundo. El Padre pensó en mí antes de la fundación del mundo. Antes de yo existir, Él pensó en mí y envió a lo más preciado, a su Hijo, con el único propósito de ejecutar la misión para la salvación. Misión que le costó su propia vida en esta tierra. Hermano, tú has sido incorporado en los privilegios de la familia de Dios. Eres un hijo adoptivo y por ser hijo adoptivo eres coheredero con Cristo. Predícate todas las mañanas estas verdades. Soy amado. Dios me amó. Dios me ama y me amará por siempre. La lección debe llevarnos a esto, a recordarnos cuán amor hay en Dios. Cuán superabundante amor hay en Dios y recordarme todos los días de mi vida que soy amado. Eso debe recordarnos la lección, no para pelear. Vamos a pelear con unos, con nosotros por las redes sociales, no. Esto causa humildad y me lleva al consuelo de saber de que Dios me ama. Soy amado eternamente y estoy anclado a sus propósitos. Que el Señor bendiga su palabra, vamos a orar. Amado Dios y Padre, bendecimos tu nombre, Señor. Realmente eres bendito, Dios. Gracias, Padre, por todas y cada una de las bendiciones que has derramado en nuestra vida por medio de Cristo, Señor. Gracias por todas y cada una, Señor, de estas bendiciones que obtenemos por estar en Cristo. Ayúdanos a atesorar más a tu Hijo, Señor, a amar a tu Hijo cada vez más. Ayúdanos a ser conscientes de la realidad de que tú nos has amado y nos amarás por toda la eternidad. Ayúdanos a amar cada vez más la obra de tu Hijo, Señor. Ayúdanos a ser más conscientes, Señor, de que el Dios Trino se involucró en mi salvación. De que tú te involucraste, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en cada aspecto, Señor, de la salvación de nuestras vidas. Tú te has involucrado, oh Dios, desde el pasado, el presente y el futuro de nuestra redención, Señor. Pon alabanzas en nuestra boca, Señor. Ayúdanos a ser más agradecidos. Somos muy fríos ante esta realidad, Señor. Y ayúdanos a vivir vidas santas, vidas que reflejen, Señor, que de verdad pertenecemos a tu familia. Ayúdanos a vivir como hijos adoptivos tuyos. Y perdónanos, Señor. Perdona nuestros pecados, oh Dios. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén.